La voz de los protagonistas. Contacto telefónico. Agradecemos muchísimo la presencia vía telefónica de Adriana Berrocal, quien ocupa la presidencia nacional del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas, con quien vamos a hablar de estos temas y algunos más en materia de economía. Adriana, bienvenida, buenos días, le agradezco su presencia con nosotros. Te saluda Diana Torres y Marcela Pámanes me acompaña. Al contrario, muchísimas gracias, Diana, Marcela, por la invitación. Es un gusto tener acceso a su audiencia. Muchísimas gracias. Adriana, me gustaría compartir con nuestro público la visión que ya se ha hecho pública por varios medios del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas. ¿Cómo están evaluando las empresas lo que viene en 2017 en función también de un arranque que, si bien se ha dicho fue bastante lleno de incertidumbre el año y parece que van avanzando las semanas y las aguas se van asentando? Sin embargo, hay visiones que parecieran no ser las más positivas para lo que viene del año. ¿Cuál es la visión del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas? Miren, recordemos que pues ahora la nueva normalidad es la incertidumbre y esta se ha acentuado particularmente desde que se dio el resultado de las elecciones de los Estados Unidos a finales del año pasado. Tanto en los Estados Unidos como en México hemos tenido un movimiento continuo en los índices de confianza. La confianza del consumidor en la economía de Estados Unidos creció en cuanto triunfó Trump, después en febrero bajó, en marzo vuelve a subir y en México tenemos cosas similares. La realidad es que los indicadores duros sí nos señalan una desaceleración de la economía. Sin embargo, se continúan expectativas de que sigamos creciendo. Entonces, dentro del IMEF lo que hemos analizado es que gran parte del pesimismo, que a veces parece ser la generalidad, tiene mucho que ver con decisiones o eventos específicos, ¿no? Empezando, insisto, por la llegada de Trump a los Estados Unidos y sus políticas populistas, anti-libre comercio y ante México. Y por otro lado, decisiones ya más locales que han tenido que ver con el impacto por la liberalización de los precios en la gasolina y la consecuente inflación que se ha visto afectada. Entonces te diría que tenemos una mezcla de diversas señales. Sin embargo, lo relevante y destacable es que a pesar de un entorno donde hay una contracción a nivel global, pues en México seguimos creciendo, poco, pero seguimos creciendo. ¿Qué sectores particulares son los que tendrían más esta visión y dónde ven ustedes que finalmente se va a inclinar la balanza hacia valorar ese crecimiento que finalmente sí nos debe poner en otro escenario más allá de las percepciones más cuantitativo? ¿Cuáles son los sectores que más van a experimentar, digamos, que este crecimiento positivo? De manera intuitiva, los sectores que tienen una ventaja dentro de esta coyuntura son aquellos que han estado participando en mercados internacionales. La depreciación de nuestro peso nos genera una ventaja competitiva en el mercado de exportaciones y nos convierte en un proveedor muchísimo más competitivo, ya no solo desde el punto de vista de calidad o hablando de los Estados Unidos de cercanía geográfica, sino también de precio. Entonces, todas las empresas que están en temas de manufactura, la ya tan mencionada industria automotriz, la industria de manufactura de otros bienes de consumo, línea blanca, electrónicos, son las que están ahí en primera línea y no debemos olvidar un sector que es muy relevante para nuestro país y donde tenemos además un potencial todavía inmenso por explotar, que es el sector turismo. Y me atrevería a añadir también en nuestro sector agrícola hay muchas oportunidades. Hace algunos momentos en el programa hemos venido dando seguimiento al tema económico y se han conjuntado varias ideas que me gustaría plantear para compartir la opinión del IMEF. Por un lado, esto que recién decía antes de entrar en comunicación contigo sobre el Índice Nacional de Precios al Consumidor, que muestra un alza para algunos especialistas preocupantes, por lo menos histórica en los últimos 7, 8 años, un alza significativa y lo que eso pueda significar en términos de percepción.
Y por otro lado, finalmente una serie de decisiones que ya lo mencionabas en política nacional que van alimentando una percepción, incluso una desconfianza, que luego me atrevería a espejearlo con los niveles de popularidad o de aprobación del ejercicio del Ejecutivo Federal. Esta percepción de incertidumbre más aterrizada al consumidor final puede implicar, si lo juntamos luego con el tema del posible aumento a las tasas de interés, una contracción del gasto. Finalmente la gente va a estar más reservada en su gasto, y qué implicaciones va a tener eso. Sí, bueno, definitivamente se observa que está habiendo una desaceleración moderada del consumo, si bien todavía sigue creciendo. Y bueno, parte del objetivo de que haya un incremento en las tasas de referencia por parte del Banco de México, pues es controlar este fenómeno de la inflación que ya estamos empezando a ver que está impactando el nivel de precios. Y lo que está buscando el Banco Central es buscar que los efectos de segundo orden en la dinámica de precios de alguna forma estén controlados. Entonces, sí se observa que se deterioran las expectativas de inflación en el corto plazo, pero también hemos observado que se ha detenido el deterioro de esas expectativas en el mediano y largo plazo. Entonces, ahorita la medicina es un poco amarga, pero tenemos la experiencia de que a partir de la independencia o autonomía, llamemos, del Banco de México, pues han hecho un muy buen manejo de nuestra política monetaria. Independientemente de lo anterior, hay varias acciones que corresponden directamente al gobierno para generar estabilidad y sobre todo para también incrementar esa credibilidad que ahora está en un punto bastante débil, ¿no? A nivel de ciudadanía y desde el IMEF lo hemos planteado, pues sí esperamos que se continúe trabajando en aumentar la eficiencia del gasto público y del régimen fiscal, y también que se profundice en las reformas estructurales. La OCDE publicó que el crecimiento de la productividad en México repuntó recientemente en los sectores que se beneficiaron de estas reformas, de la energética, la financiera y de telecomunicaciones. Entonces, todas esas promesas que surgieron hace algunos años, cuando se implementaron las reformas, pues todavía están por cumplirse, ¿no? Se logró mucho con la implementación, pero el proceso de ejecución y de implementación pues ha sido bastante lento. Y ahí hay un área de oportunidad también tremenda para empezar a ver resultados en función de acciones concretas. En este sentido, me gustaría plantear esta pregunta. En esta mezcla de factores que van construyendo estas percepciones y luego estos escenarios económicos, ¿ustedes considerarían en el IMEF que el hecho de que estemos enfrentando procesos electorales este año en algunas entidades y por supuesto el proceso presidencial para el año que entra es un factor que tiene una ponderación importante? Es decir, ¿hay decisiones desde su perspectiva de política económica que están en función del proceso electoral o mantendrían el tema, digamos, ciertamente aislado? Bueno, lo ideal es sí considerar todos los factores, pero impulsar la política económica separada de los temas políticos. Lo que sí tenemos como evidencia histórica es que muchas veces se han pospuesto decisiones relevantes de tipo económico y financiero por cuidar temas políticos o dependiendo de la expectativa en decisiones de tipo político, de índole político. Ese ha sido una forma de operar histórica, no necesariamente en este momento va a ser la excepción, pero sí vemos muy importante que estas decisiones se despoliticen. Mucho hemos hablado también dentro del IMEF respecto al tema, como ejemplo, de la liberalización de los precios de las gasolinas y lo relevante que es al momento de una toma de decisión, pues ser consistentes con la misma y pues si el momento así lo requiere, cargar con los costos políticos, no siempre pensando en que las decisiones deben estar tomadas pensando en el largo plazo y no en la coyuntura. ¿Ustedes ven puntualmente en este momento decisiones que se estén aplazando en función de los próximos procesos electorales?
No necesariamente. Lo que pensamos es que hay decisiones más de fondo que se pudieran implementar y que no necesariamente se están llevando a cabo. No tenemos la imagen completa. En algunos casos pudiera ser que se detengan por situaciones políticas, en otros casos pudiera ser también porque no se cuentan con los elementos en su totalidad para una correcta implementación. Ya, ¿de qué temas, por ejemplo, estuviéramos hablando? ¿De esto que hace falta implementarse y por alguna razón no está ocurriendo todavía? Desde el INEGI hemos hablado de la necesidad de realizar así como se habló de una reforma estructural en temas de financieros, de telecomunicaciones, hacer una reforma de fondo en temas fiscales. Lo que se ha hecho han sido algunos cambios que no han incidido en profundidad, más allá de la labor que ha estado haciendo el SAT para ser más eficiente en la recaudación y que lo ha logrado de manera impresionante. Dentro del IMES hemos hecho propuestas específicas que pensamos que pueden ayudar a no solo incrementar la recaudación, sino también hacerla más balanceada, que más gente participe en el pago de impuestos. Y un ejemplo es el tema del IVA generalizado, que de alguna forma lograría que tuviéramos una base más amplia de gente contribuyendo. Ya, bien, pues sí, sin duda creo que hay muchas voces coincidiendo en que es uno de los grandes temas que probablemente va a ritmos electorales, ¿no? Y tendríamos que irle dando seguimiento. Adriana Berrocal, muchísimas gracias por tu presencia con nosotros esta mañana. Al contrario, muchas gracias, Diana, Marcela, un gusto. Gracias, Adriana Berrocal, la escuchó usted, es presidenta nacional del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas.